Bendiciones, buenos días. Tome su lugar, por favor, vamos a comenzar. Bien, quiero introducirme rápidamente. Yo les quiero recordar que estamos en el capítulo 66 de Isaías y sería muy bueno, ¿verdad?, tener el tiempo para poder hacer una especie de examen y ver qué es lo que han aprendido en este largo tiempo que hemos estado trabajando con el estudio del capítulo 66 de Isaías. La verdad ha sido un reto para mí en 20 minutos, que es lo que tengo, 25 minutos, estar dando porciones de los puntos que quiero abordar. De ahí que se me complica mucho dar, ¿no?, siguientes pasos para continuar y terminar este capítulo 66, pero vamos bien, vamos bien. Y vimos el domingo anterior un segundo mensaje, y este segundo mensaje tenía que ver, te decía, con las palabras de Dios a ese remanente fiel que Dios está hablando. Y yo no sé si recuerdas, pero la palabra clave, bueno, ha habido varias palabras claves, pero lo fundamental de este mensaje, más bien de Isaías al pueblo de Dios, les decía: no temas, no temas. Ese era el mensaje clave con el cual yo insistía, porque en los versículos del 10 al 14, Isaías, el profeta, está mandando un mensaje muy claro acerca de la consolación que Dios traerá sobre este remanente fiel. Y cuando hablamos de consolación, o el verbo consolar, te decía, significa alivio, descanso, y eso es lo que Dios nos está diciendo también a nosotros como pueblo de Dios, en este caso a este remanente fiel que estaba siendo agredido de muchas formas, y también vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero esto es lo que vimos de manera muy general el domingo pasado. Explicaba el versículo 5, ¿no?, de qué manera este pueblo se encontraba sufriendo. Yo te decía que estaban padeciendo el odio, el rechazo, la expulsión de su propio pueblo. Esto es algo que hay que tocar, su propio pueblo, y tal vez tú te generas muchas dudas ahí, ¿no? ¿Cómo que el pueblo de Dios, el mismo pueblo judío, estaba odiando a su propio pueblo? Bueno, pues sí, eran hostiles, los separaban, los expulsaban. Bueno, yo ya expliqué todo esto. Si usted tiene alguna duda, ahí está el video en la cuenta, puede revisarlo. Pero el punto es, hablábamos de que estas aflicciones incluso no son, obviamente, nada más para este sector o este remanente fiel. Incluso nosotros también padecemos muchas aflicciones, y tal vez no de la misma forma que ellos lo padecen, ¿no? Porque no estamos sufriendo persecuciones, o no estamos sufriendo tal vez del rechazo o del odio, y yo espero que no, nadie de aquí, de alguno de sus hermanos. Pero el caso es, hermanos, que nosotros también tenemos aflicciones, y aflicciones las vamos a tener siempre, incluso hasta el día o el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aflicciones incluso, yo te hablaba, en la propia cuerpo, ¿no?, en el propio cuerpo, porque las vamos a padecer. Yo no sé tú, pero yo a mis 25 años que ya tengo, yo ya sigo sintiendo algunos dolores en las rodillas de repente, ya me empieza a doler un poquito más el cuerpo. Y bueno, son aflicciones, gracias a Dios, por el simple envejecimiento del cuerpo, pero con el tiempo Dios me permite gozar de salud, y a ustedes también. Posiblemente tendremos también aflicciones en ese sentido. Hablábamos de que sí, en efecto, es lamentable, ¿no?, como en este caso este remanente fiel está padeciendo del odio, del rechazo de su propio pueblo. Aquí la pregunta sería, para terminar este punto: ¿cómo es esto posible? Y déjeme abordar un poco más acerca de esto, porque no debiera ser así, hermanos. No debiera ser así, pero como dicen, no nos clavemos en los hechos que están ocurriendo. Digo, son interesantes, por supuesto, son de llamar la atención, son difíciles de asimilar, pero la Escritura, hermano, los relata precisamente porque son hechos que están ocurriendo, y son hechos que van a seguir ocurriendo. Yo déjame te cito algunas fuentes que estuve analizando para que veas cómo estas aflicciones no solamente las pasó el pueblo de Dios, también Pablo las padeció. Déjame, me voy al capítulo 2 del libro de la carta de Gálatas, versículo 4, dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos. ¿Sí escuchaste bien? ¿Por causa de quiénes? De los falsos hermanos. ¿Cómo es eso posible? Introducidos secretamente, es que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Yo no voy a explicar todo esto, lo único que quiero es mostrarte el hecho, ¿no?, de que sigue habiendo, como lo hubo en el pasado, esas personas que decían amar al Señor, que decían servir al Señor, y que decían ser pueblo de Dios, hermanos, vaya. Bueno, Gálatas
por medio de Pablo nos enseña que hay falsos hermanos. Segunda de Corintios 11, versículo 26, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas del mismo pueblo, peligros con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, ojo con esto, peligro entre falsos hermanos. O sea, Pablo nos está diciendo claramente, ¿no? Lo que está viviendo en ese momento la iglesia del primer siglo. Es interesante y sería bueno analizar por qué Pablo, bueno, el Espíritu Santo permitió que Pablo escribiera acerca de estas, bueno, no relató ampliamente acerca de ellos, no, pero está manifestando que existen este tipo de personas. Y fíjate, Jesús también lo dijo, Mateo capítulo 24, 9 al 13. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, se odiarán. Y unos a otros se odiarán. Se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán debido al aumento de la iniquidad. El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ya tenemos a Pablo, Jesús, hablando de un grupo de hermanos, así entre comillas, que dicen ser hermanos y que en el final de los tiempos está hablando ya en una fecha escatológica, se traicionarán unos a otros, ¿no? Bueno, sucedió, hermanos, según lo que está relatando en este caso el libro de Isaías, Pablo lo está señalando que lo vivió él también en el inicio de la iglesia. Jesús lo advirtió. Entonces no deberíamos de sorprendernos, no deberíamos de asustarnos que esto sea o pueda ser vigente el día de hoy. Es algo que sigue siendo latente y que va a ser necesario que así sea. Vuelvo a insistir, no nos metamos al punto del por qué. Son cosas que son necesarias y están escritas para que nosotros precisamente no nos asombremos, aunque pudiera serlo, sino que estemos advertidos. Porque los que son del Señor se habrán de mostrar como hijos de Dios, ¿no? Los que son del Señor se deben de mostrar como lo que son, hijos de Dios. Y esta es una advertencia para ti, para mí, de que vamos a sufrir y vamos a padecer muchas aflicciones. Y este tipo de aflicciones no va a ser una excepción. Puede suceder. Yo no quisiera verlo, obviamente, en medio de mi iglesia, aquí en nuestra iglesia, pero son cosas que pueden pasar. Pero el punto es que nosotros seamos advertidos de que son aflicciones que el mismo pueblo de Dios habrá de padecer a lo largo de su existencia. Pero yo te retomo todo esto que te estoy diciendo y te traigo nuevamente al tema. El tema es, no temas, hermano. Una vez más, a pesar de, con independencia de, o por mucho que esto llegue a suscitar, si se llega a dar, y tal vez tú conoces algún caso hoy día, por muy lamentable que sea, hermanos, el mensaje de Dios, tal cual como se lo dice al pueblo judío en el capítulo 66 de Isaías, nos lo dice a nosotros. No temas, yo soy tu consuelo, yo soy tu alivio. Y Jesús está también animando el corazón de sus discípulos. O sea, no solamente, en este caso el profeta Isaías está en el primer mensaje, que es el que te estaba diciendo, manda ese mensaje de alegría, de gozo, de que este remanente fiel, este pueblo de Dios, debe de estar contento y esperanzado, con gran esperanza, valga la redundancia, porque esperan en lo que Dios dice y confían solamente en su palabra, sino que Jesús mismo en su palabra nos dice, pero en otras palabras, que debemos estar consolados, sentirnos consolados, alegres, no temer. Déjame, te leo el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 32, por si gustas anotarlo, del 29 al 32. Y ustedes pues no busquen qué han de comer, ya se la saben, ¿no? Ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes saben que necesitan estas cosas. Ahora fíjate en esto, pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. Fíjate cómo Dios va a animar el corazón de este pueblo de la misma forma que lo hizo el profeta Isaías. El versículo 32, no temas, y me gusta cómo lo dice, rebaño pequeño. Lucas capítulo 12, versículo 29 al 32. No temas, rebaño pequeño. ¿Cómo dije, hermano? No temas.
Hay muchas cosas por las cuales pudiéramos decir nos sentimos afligidos, temerosos, pero Dios dice, no temas, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Una expresión de las más hermosas, de las más, vaya, no encuentro palabras, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Pero esta frase, manada pequeña, a mí me enternece la forma en la que el Señor lo dice, porque yo me imagino a sus discípulos y sería bueno que lo imagináramos de esta forma o en este contexto, ¿no? El pastor tratando de consolar las ansiedades o el temor de sus ovejas. De ahí que les dice manada pequeña, hablando en diminutivo. O sea, yo estoy con ustedes. No teman. Es una manera muy tierna de dirigirse a nosotros y decirnos lo mismo. No tengas temor. No temas. Ahora, fíjate, Jesús no está pidiendo nada que él no haya padecido. O sea, les está diciendo no teman y Jesús, siendo Dios, en la persona obviamente de Jesús, comprendió todas las clases de necesidades que estaban atravesando sus discípulos, de las cuales hablaba ahorita en Lucas, aflicciones de hambre, ahorita lo leíamos, que han de beber y no estén preocupados, les dicen acerca de las cosas que nos afligen normalmente, que hemos de comer, que hemos de beber. Porque todas estas cosas el Señor en su humana debilidad y estando en la persona de Jesús, pues las padeció. Pero en pocas palabras Él nos dice, yo sé lo que significa padecer este tipo de cosas. De ahí que no nos está pidiendo nada que Él no haya padecido. Por lo mismo, porque Él es consolado a través del Padre y sustentado también en el Espíritu, Él te dice a ti y nos dice a nosotros, no temas, nos consuela de esta forma, yo soy tu alivio. Es una manera muy enriquecedora, muy tierna, muy dulce, hermanos, para que nosotros comprendamos que Dios siempre ha estado teniendo especial atención y cuidado acerca de nuestras necesidades. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. No temas. No sé a ti, pero a mí me enterneció esta palabra, manada pequeña, ¿no? No sé tú cómo lo analizaste en tu corazón o lo has venido analizando desde que leíste este versículo en la Escritura. Pero es una manera muy tierna, te decía, de controlar precisamente esas angustias y esos temores que tú y yo padecemos a lo largo de la vida por las mismas aflicciones. Ahora resulta vital algo que está diciendo aquí. El Padre ha decidido darles el reino. Una pregunta, y a ver ustedes, por favor, hablen. Vamos a hacer esto un poquito interactivo. ¿Qué significa que nos ha dado el reino, hermano? ¿Qué significa cuando Jesús dice, primero dice, busquen el reino, pero después dice, el Padre ha decidido entregarles el reino? ¿Qué creen que significa eso? Pregunto. ¿No? ¿Mándame? El reino de Dios en nuestra vida, por supuesto, ¿no? Digo, en este momento el verbo humano estaba hecho carne, la palabra estaba en medio de ellos, y precisamente que el reino ha sido entregado a ellos significa que es su palabra, hermanos, gobernándonos. Es que la palabra estaba en medio de ellos como lo está en medio de nosotros y lo tenemos y lo disfrutamos. Incluso nuestro Señor está sentado aquí escuchando el mensaje también y está nuestro Señor en medio de nosotros reunidos. Pero cuando habla del reino, habla precisamente del Evangelio, de las buenas nuevas. Que Él nos ha proveído a través de ella consuelo, alivio, gozo, plenitud, porque nosotros nos sometemos a ese gobierno, al gobierno de Dios. Cristo en nosotros, su evangelio en nosotros. Y es lo mismo que este pueblo, en este caso, a los discípulos les está diciendo que es lo que necesitaban. ¿Qué cosa? Pues el gobierno de Dios, su reino, Él gobernándolos. Pero es lo mismo que les está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías. No temas. Ustedes serán consolados porque precisamente lo que necesitaban es la palabra. Es la instrucción, es el mandato, aquellos que los mantiene perseverando, que los mantiene firmes, o como decía el salmista, el Salmo 119, vivificados. Si recuerdas cuando leímos el Salmo 119, 93, tu instrucción me vivifica, ¿no? Decía el salmista. Bueno, eso que lo vivifica es su reino, es su palabra, es su instrucción, su mandato, proveyendo toda clase de consuelo, alivio, gozo, plenitud, y es lo mismo que tú y yo necesitábamos. Me gustó un comentario aquí que hizo MacArthur.
En ese sentido lo leía y me llamó la atención porque decía, en sentido figurado, ¿no? Cuando se habla del reino, dice, es el antídoto más seguro contra la ansiedad. ¡Wow! Dije yo. El antídoto más seguro contra la ansiedad. ¿En qué sentido lo quiso decir, no? Bueno, en el sentido literal o en el sentido figurado. En este mundo, evidentemente, vamos a tener aflicción de espíritu, pero nuestra alma reposa seguro en su palabra. De ahí que el reino se refiere precisamente a que su palabra nos está gobernando, satisfaciéndonos plenamente, aun cuando las circunstancias puedan estar fuera de control. Ahora, hay algo más, hermanos, que debemos de mencionar aquí. El versículo 5, si usted está ahí, no sé si usted se dio cuenta, pero este pueblo era sarcástico, ¿no? ¿Sí está ahí conmigo? Capítulo 66. O sea, no solamente los odiaban, los expulsaban, eran sarcásticos. Fíjate lo que dice. Su propio pueblo los odia y los expulsa por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado. ¿Te puedes imaginar esta forma de hablar? Se burlan, dice, alégrense en él. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros atacados sarcásticamente, no? Dios te oye. Oye, como que Dios en lo que estás diciendo o en lo que estás pidiendo como que se adormeció, ¿no? Te habrá escuchado Dios. Yo no sé si recuerdas también, pero hay una historia de Jesús muy, muy interesante. Y la analizaba. Ve conmigo, o bueno, mira, te la voy a leer. Mateo 27, versículo 39. Este pueblo era sarcástico con su propio pueblo y decían, el Señor sea honrado, pero de una manera sarcástica. Alégrense en Él, o sea, esperen en Él ustedes que dicen creer en Dios. Pero fíjate cómo esta historia a mí me hizo traer a la memoria el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo 39. Los que pasaban, dicen, meneaban la cabeza y blasfemaban contra Él. Y fíjate lo que dice el versículo 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ironizando. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de esa cruz de la misma manera, dice, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Fíjate el versículo 42. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Y es el rey de Israel? Esta manera sarcástica de burlarse hace alusión a la forma en la que este pueblo se estaba burlando también de su propio pueblo, ¿no? Al decirles que el Señor sea honrado. Alégrense en Él, esperen en Él. Pero continúa el versículo 42. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en Él. Confía en Dios, pues que Dios lo libre ahora si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con Él. Fíjate la forma en la que eran sarcásticos, la forma en la que se burlaban. De la misma forma como lo hacía el pueblo en el capítulo 66 de Isaías que estábamos leyendo, con Jesús, lo vemos de una manera muy similar, como siendo burlescos, sarcásticos. ¿Y qué significa ser sarcásticos? Bueno, pues que tenían la intención de humillarlo, de burlarse, pero de una manera cruel, de una manera con la intención de ridiculizarlo, vaya, ¿no? Ahora, ¿a dónde quiero concluir yo con este punto que quiero hacer alusión, o que estaba haciendo alusión? Número 1, hermanos, en cuanto a los temores, ya te lo dije, o te lo decía una vez más, insisto, no temas. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Me gusta la forma tierna en la que el Señor ahorita lo leíamos, lo enseña. No temas, manada pequeña, no temas. Pero el primer punto el que pudiéramos nosotros concluir de este mensaje es que este pueblo sabía cuál era el origen de su desprecio, hermano. Si tú lees el versículo 5, también dice que eran despreciados, odiados o expulsados por causa de mi nombre. O sea, hermano, no te aborrecen a ti, aborrecen la palabra que tú estás mostrando, la palabra, la vida piadosa que tú estás reflejando. Así que, conclusión, número 1, no es que sean tus enemigos, son enemigos de Dios primeramente. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, te lo leo rápido porque ya no tengo mucho tiempo, dice, si el mundo os odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo,
pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo, por eso el mundo los odia. O Mateo 13:13, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Segundo punto que pudiéramos concluir de esta pequeña enseñanza. Si eres aborrecido sarcásticamente por el ejercicio de tu fe o tu vida piadosa, se burlan de esa manera tan, buscando humillarte, o te catalogan de cuadrado, exagerado, religioso, fanático. Fíjate cómo este pueblo en el capítulo 66 que estamos enseñando, era un pueblo dedicado a buscar lo que Dios, la voluntad de Dios. Entonces, si se burlan, si son sarcásticos en el ejercicio de tu fe, hermano, gózate. Da gloria a Dios, bendice su nombre, porque no te lo dicen a ti y no son enemigos tuyos, son primero enemigos de Dios, contradicen, obviamente al ser del mundo, lo que Dios dice, y Dios te dice y nos dice a nosotros que somos bienaventurados. Y con esto voy a terminar porque no me va a alcanzar el tiempo. Mateo capítulo 5, bienaventurados, y lo decía el pastor el domingo pasado, antepasado, ¿no? Macairos, dichosos, felices, supremamente bendecidos, cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Otra vez, esta palabra, qué interesante, ¿no? Este pueblo era odiado por causa de su nombre, y el Señor insiste, por causa de mí. Te aborrecen porque eres un hombre que ama la palabra y la vive tal cual el Señor nos instruye, nos enseña a vivirlo. Bueno, aquí el mensaje es: regocíjate, alégrate. Me acordé de Pablo en el capítulo 4 de los Filipenses, ¿no? Gózate, otra vez, os digo, regocíjense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así los persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, este odio que tenían este grupo de supuestos hermanos hacia su propio pueblo consiste en un odio férreo, un odio, sí, terrible, y del cual nos podemos sorprender, y con esto voy a concluir. Pero hermanos, lo que ellos veían en este remanente fiel es que este pueblo brillaba en la belleza, brillaban porque radiaban la belleza de guardar la instrucción de Dios. Por eso es que al radiar la belleza y el carácter santo de Dios, no solamente radiaban esa belleza al cumplir las exigencias de la ley, sino que cumplían todo el consejo de Dios. Y esa vida comprometida con la instrucción, esa vida comprometida con lo que Dios dice, exponía la religiosidad de ellos, pero resaltaba el brillo de la santidad en ese remanente fiel. De ahí que la vida religiosa de ese pueblo se veía inútil y se veía evidenciado. Yo creo que el mensaje para ti, para mí el día de hoy sigue siendo: no temamos. No temamos, sigamos confiando, sigamos viviendo expectativos, obviamente, a la palabra de Dios, pero con ese deseo, hermanos, de siempre seguir perseverando en lo que Dios dice para guardarlo en nuestro corazón. Hay otro mensaje que quisiera abordar, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero este tiene que ver, son dos puntos. Uno tiene que ver con el reino, con el juicio de Dios contra sus enemigos, precisamente, y otro tiene que ver con una restauración escatológica, que son de los versículos del 7 al 9, pero no voy a entrar a ese punto porque ese punto es súper amplio y tiene que ver con un contexto apocalíptico, y hay bastantes comentaristas que hablan acerca de una posición ahí mileniaria, que no voy a entrar en detalles, pero el punto 3 habla acerca de aquellos que son enemigos de Dios y se muestran como tal y que despreciaron su palabra, ¿qué fin les espera? Por tiempo no voy a alcanzar obviamente a mencionarlo, pero el punto, hermanos, es: no temas. No temas, manada pequeña. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Tú has sido tan fiel, tan maravilloso, tan bondadoso con nosotros, Señor. Cuando entran inseguridades, temores, Señor, nosotros rogamos de la misma manera, Señor, en que tú hablaste con tus discípulos y hablaste con tu pueblo. Nosotros rogamos ser consolados de la misma forma, Dios, en que ellos han sido consolados. Comprendiendo nuestra debilidad, pero viéndote a ti, Dios, como supremo, como grandioso, como asombroso, y por medio del cual todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades son quitadas, Señor. Porque es tu palabra ese antídoto, esa fórmula que no depende de nada, pero que al final de cuentas sabemos, Dios, que es el todo de nosotros y que nos ayuda a vivir una vida que, si bien es cierto, habrán temores, sabemos, Señor, que tú nos vas a ayudar en medio de nuestras debilidades. Te damos tantas gracias por tu palabra, Señor, que siga siendo peso de gloria en nuestro corazón para poder llevarla a Dios y brillar con la luz de la intensidad de tu palabra fuera. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor. Bendecido día, hermanos.